Desde los estudios de Martín Noticias en Miami, Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. Luego que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, aprobara una serie de enmiendas regulatorias que buscan apoyar a los empresarios independientes del sector privado cubano y ampliar el acceso a ciertos servicios financieros, han seguido surgiendo múltiples reacciones. Carlos Saladrigas, uno de los fundadores de la organización Cuba Study Group, que promueve el cambio pacífico y progresivo en Cuba, aseguró a Martín Noticias que una cosa es que la ley lo permita y otra que los bancos quieran. Sobre las nuevas medidas aprobadas por la administración Biden que ahora permitirían al sector privado de la isla abrir cuentas en Estados Unidos, entre otros beneficios. Y los bancos están sujetos a una serie de requisitos muy complicados, etcétera. El tema de Cuba sigue siendo muy escabroso porque Cuba está en la lista de países promotores del terrorismo y yo creo que todo eso conlleva una serie de preocupaciones para los bancos y otros. O sea que esto no quiere decir que mañana un cubano puede entrar en cualquier banco y abrir una cuenta. Eso es un proceso que viene y que va a darle un paso gigantesco en determinar quién constituye verdaderamente un emprendedor en Cuba. Legisladores cubanoamericanos han criticado los cambios, sosteniendo que esto dará más oxígeno a la dictadura cubana, abriendo el sistema bancario estadounidense al sector privado para que el régimen pueda obtener divisas. El gobierno de La Habana opina que son limitadas y subversivas estas medidas del Departamento del Tesoro. El economista cubano Miguel Alejandro Ayes, colaborador de Martín Noticias, opinó sobre el tema. Estaríamos hablando de un sector privado cuyas finanzas se estarían moviendo fuera de Cuba. Esto sería un jaque para el régimen de La Habana, en tanto estaría perdiendo control sobre el recurso económico que más necesita, que son las remesas. Le va a permitir un espacio formal para que todos aquellos negocios que hasta ahora altamente lucrativos han estado en manos de empresas militares simplemente se puedan transformar en negocios privados, teniendo acceso incluso a cuentas bancarias en los Estados Unidos. Y es que la situación en Cuba es más que crítica con los apagones. La escasez de agua y alimentos siguen disparando el descontento popular, según opiniones de cubanos consultados por Martín Noticias desde varias provincias. Todos los días en horas de la noche se tocan también cacerolazos, realmente de protesta. Se oyen también las consignas antigubernamentales. No hay agua, no hay corriente, no hay comida. Se empeñan en mantenerse en el poder porque sencillamente viven bien. Ellos, sus hijos, son los que controlan el dinero, son los que lo controlan todo. De otra parte, la escasez de alimentos y medicamentos en Cuba representa una emergencia humanitaria compleja y el gobierno hace demasiado poco para contenerla, afirmó a Martín Noticias el activista Omar López Montenegro. Porque la crisis económica, la crisis alimentaria, tiene su repercusión en la crisis sanitaria. Unas enfermedades que son simples, que pueden ser controladas fácilmente, pues se convierten en plagas y eso es lo que está pasando en Cuba. Según el periodista Boris González Arena, los bajos ingresos y la alta inflación en Cuba debilitan el poder adquisitivo de las personas, aumentando los riesgos de sufrir inseguridad alimentaria. Hace muchas décadas que la cantidad de comida que dan en la libreta de abastecimiento no es suficiente. Y se nota muy simple. Son hombres y mujeres buscando en la basura las 24 horas del día y en ocasiones comiendo directamente la basura. Cuando se vaya la luz quiero armar una rumba. Están escuchando Noticias de Cuba a través de Pulso Diario en Montevideo, Uruguay, Radio Cristal en Honduras y 89.7 FM en Colombia. El músico cubano Tito Paquín regresó al panorama musical con el tema Apagón, un canto que invita a buscar la luz infinita que todos llevamos dentro y denuncia la crítica situación que padece el pueblo cubano. El compositor y percusionista, hablando con Martín Noticias, dejó saber sobre lo que el tema representa. Este tema nace de recordar siempre lo que viví. Yo soy hijo del apagón y en ese apagón yo pude encontrar la luz que necesita encontrar Cuba. Y ahí fue donde me propuse que tenía que salir de Cuba y el apagón es eso, es un reflejo bien pequeño de todo lo que viví. Esta vida no la aguanto más. Y en la nota de cierre, el ajedrecista cubano Lázaro Bruzón, uno de los mejores de su generación actualmente radicado en los Estados Unidos, aseguró al diario independiente Cubanet que bajo el sistema imperante en la isla jamás integraría un equipo cubano. Bruzón confió que 6 años después de su salida de Cuba, tiene otra realidad de la isla. El tunero agregó que solo volvería a competir por Cuba cuando sea en un equipo que no esté atado a ninguna ideología, a ningún partido, que sea libre de verdad en una Cuba futura donde quepan todos los cubanos más allá de cómo piensen. Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espinosa.